Saludos jóvenes. Bueno, vamos a explicar la tarea de esta semana, ¿no? ¿En qué consiste? Nosotros vamos a hablar estos dos temas en esta semana, ¿no? Que es sumamente sencillo. La primera es simetrías. La simetría no es nada más que una línea. Espérame un ratito, por favor. Ah, decía, ¿no? Que la simetría es la división de una figura en dos partes iguales o equidistantes, ¿no? Es decir, tienen la misma forma y el mismo tamaño. En otras palabras, yo al dividir la figura debe quedarme exactamente igual, tanto a un lado como al otro. Aquí vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes sepan. Digamos, en el primer rectángulo, este verde que tengo aquí, voy a trazar una línea, ¿sí? Voy a trazar una línea imaginaria justo en la parte donde le dividen eh, en dos. Es decir, aquí me tracé una línea imaginaria. Esta línea imaginaria se llama eje de simetría, ¿no? Esta línea imaginaria. Este eje de simetría yo debo hacerlo eh, imaginariamente para que sepan, ¿no? Y darme cuenta si está o no dividida en dos partes iguales. Pues si nosotros nos damos cuenta, esta parte de acá arriba del rectángulo es igual a la de la parte de abajo del rectángulo. Tienen la misma distancia, tres cuadritos, bien. Aquí también la parte de abajo también tiene tres cuadritos. La misma anchura, ¿no? Tiene cuatro y aquí también tiene cuatro. Entonces, mira, las dos figuras son eh, equidistantes, ¿no? Es decir, mismo tamaño y misma distancia. Es algo similar a que usted doble una hoja de papel, ¿no? En dos partes iguales. Si yo doblo, siendo este la mitad, las puntas de aquí, de cada figura, va a coincidir con las otras puntas. Sí. O todo el contorno, ¿no? Todo el contorno va a coincidir exactamente igual. Así mismo voy a hacer acá, ¿no? En el óvalo. Voy a trazar una línea imaginaria que sería aquí. Bien. Y aquí la figura se va a hacer en dos partes igual. Obviamente no siempre va a ser solo aquí, ¿no? Puede ser en diferente. También puede ser aquí, ¿no? Si nos fijamos, la línea imaginaria aquí está exactamente en dos partes iguales. Como usted quiera. La tarea dice que divida, ¿no? En líneas de simetría en las figuras. Entonces, si nosotros vemos, lo voy a seguir explicando aquí, también imaginariamente voy a trazar una línea de simetría. Mira. Yo diría que aquí es exactamente igual. ¿Sí? Y así puedo hacer con las demás figuras. Mira, aquí tengo un triángulo. Si nosotros vemos tras una línea de simetría o eje de simetría, y la figura se va a dividir en dos que son equidistantes. ¿Sí? Acá también puedo dividir, ¿no? Lo que yo tengo es un poquito que pensar, ¿no? ¿En dónde voy a trazar el eje de simetría? Ya, entonces, si yo veo aquí eh, el eje de simetría, le voy a trazar acá, mira, justo en la mitad, aquí. Y si nos damos cuenta, las dos figuras se convirtieron en equidistantes, ¿no? Es como que fuera un espejo, ¿no? La una figura de la otra. Por último, esta que es parecida al deber, ¿no? A la tarea, solo que está al otro lado, ¿no? Si yo observo la línea, aquí ya no va a ser ni horizontal ni vertical, sino también puede ser diagonal, ¿no? Entonces voy a hacerle una línea, un eje de simetría diagonal. Mira. Y si usted se da cuenta, al dividirle estas puntas de este lado va a unirse, ¿no? A las puntas de este. Ya. Y así vamos a hacer la tarea, ¿no? De lo que concierne a esta parte. En lo que concierne a la otra parte, ya lo primerito que va a hacer usted es trazar un eje de simetría, ¿no? Que es este. ¿Ya? Y va a ir viendo la figura
ahí viene la figura que usted tiene en las hojitas que yo mandé o en las imágenes. Pues de acuerdo a la figura, aquí dice que pinte esta partecita de aquí, mira, dos cuadritos, pinté. Y así voy a ir construyendo poco a poco, tal como está aquí en la imagen. Bien, sigo construyendo y la figura al final tendría así, ¿no? Ahora dice que yo construya esta parte así mismo al otro lado, como un eje de simetría, ¿no? Es decir, eh, lo mismo que tengo a este lado va a ser de acá, como si fuera un espejo. Como usted ve aquí tiene tres cuadraditos pintados, entonces eso es lo que voy a pintar. Si se da cuenta, asimismo acá tengo cinco cuadrados pintados, entonces voy a pintar los cinco. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta formar la figura. Ya. Aquí nos falta la parte de acá, que eso le va a dejar hacer, no, no va a ser totalmente. Y esa sería la parte que tiene que hacer. Ya. Eh, y por último, no. Lo que también el segundo tema que vamos a hablar era sobre las homotesis, que son figuras transformadas en su forma, ¿no? A través de un factor de proporcionalidad que ya vimos anteriormente, ¿no? Que era la relación que tiene los lados con otra figura igual. Entonces, para ello, esto sí es un poco complicado, no es tan complicado, pero mire, si usted sigue los procesos tal como yo indico aquí, no se va a hacer problema. Pues, ¿qué decía la tarea? Decía que haga una palabra, ¿sí? Con un factor de proporcional del 2, una palabra a través de Montesi. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primerito, va a escribir una palabra como usted quiera, ¿no? Puede ser así o de otra forma, ¿no? Pero siempre una palabra tiene esquinas o vértices. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primerito va a señalar los vértices que tiene. Mire, en este caso, esta letra L tiene 6 vértices, si se da cuenta. Ya. Luego de eso, voy a poner un foco, que quiere decir un punto externo de, lejos de esta letra, que en este caso voy a ponerle aquí, pero usted puede ponerle donde quiera. Obviamente que no estorbe a la escritura, ¿no? Pues en la parte más izquierda, más derecha. Sí. Este puntito se llama foco, ¿sí? Porque de ahí vamos a proyectar la otra letra, ¿sí? Que es la motes. Entonces, luego de eso, lo que vamos a hacer es trazar líneas, ¿sí? Con una relita, ¿no? Desde el foco hasta, hágale nomás larga, ¿no? No importa que la medida, hágale nomás lo más larga que pueda para que no después tenga problemas de otra vez si le falta línea. Ya. Pero si se da cuenta, debe topar la línea, el foco y cada vértice que yo señale aquí. Sí. Es decir, mira, aquí tengo otra línea con el otro punto el otro vértice de la L. Y así voy a hacer con todos. Aquí ya no necesito hacer dos líneas porque justo la línea coincide con los dos vértices. Entonces no voy a hacer otra línea encima. Ya. Y me faltaba la de acá. ¿Sí? Luego de eso, eh, voy a señalar, voy a medir distancias, ¿no? Desde el foco, que es el punto azul, hasta el punto rojo de cada vértice. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Cuando es una cuadrícula es sumamente sencillo, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es medir la distancia. Mire, ¿cuántos cuadritos recorre desde el punto azul hasta el punto rojo de la L, en la parte superior? Entonces sería un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, cuatro cuadros. Ya. Tengo cuatro cuadros que he recorrido, ¿sí? Entonces, para ello, yo debo hacer otro punto, ¿no? Porque dice que el factor de proporcional es el doble, ¿sí? De la figura que tengo aquí. Entonces, si esta parte mide 4 lados,
El doble de 4 es 8, ¿no? Entonces, desde aquí voy a contar 8 cuadros. ¿Sí? Para abajo, ¿no? No hay problema si usted sigue la línea, cualquier línea, pero estoy fijándome en, en el extremo de aquí. Entonces, para abajo son 8 cuadros, sería 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y yo sé que esta línea de aquí me guía la cuadrícula. Son 8 líneas. Entonces, hablábamos de este punto, ¿no? Por lo tanto, el otro vértice va a ser el punto de acá. Si usted ve. Ya. Ahora, ¿qué pasa? No se confunda mucho, ¿no? Otra forma también podría ser, ¿no? De aquí a acá recorrió 4. Como es el doble, hasta aquí yo tengo 4, ¿no? Entonces de aquí, este vértice contaría 4 más para abajo. Entonces 1, 2, 3, 4. Mira. Me guío en esta línea y recorro hasta topar, hasta intersecar el vértice que estoy tratando, ¿no? Que en este caso es. Vamos con la otra línea verde, ¿no? Que es el otro vértice, así mismo. No tendría sentido contar porque sé que está a la misma altura que, que el otro vértice que ya señalé aquí. Entonces, por lo tanto, va a ser aquí, ¿no? En el otro vértice. Porque va a tener 8 mismo de distancia. Recuerde que debe ser el doble de la distancia del punto rojo al foco, ¿no? En los puntos que estoy trazando ahorita. Y si usted cuenta, hay 8 cuadritos de distancia. Ya, vamos a los de abajo. Ya. Como usted ve, el punto que trace ahorita tiene 8, igual vamos a contar, ¿no? Bueno, antes de hacer eso voy a contar con el punto de aquí que estoy señalando. Espero que se vea con el mouse, si no le voy a poner una manito para que vea este punto. Entonces, desde el foco cuento 2, 4, 6, 7 cuadritos. Y desde aquí voy a contar igual 7 cuadritos para abajo, porque es el doble, ¿no? Y si sumo 7, 7 es 14. 14 es el doble, ¿no? Entonces cuento 7 cuadritos. 2, 4, 6 y 7. Mira. Esta línea voy a ir moviéndome hasta topar, sería aquí, mira, porque esta es la línea que topa con el punto rojo. Entonces ese va a ser el punto. Ya, y así mismo haría con los demás. El punto que tengo aquí señalado no tendría necesidad, ¿no? de contar porque sí que está al mismo recto que el punto que hice recién, ¿no? Entonces le voy a construir el otro punto. Ya, ese punto que puse acá tiene la misma distancia o el mismo recto de aquí, ¿ve? Entonces no hay necesidad de estar contando, ¿no? Y si usted se da cuenta, la distancia entre estos dos puntos que estoy señalando ahorita es solo un cuadrito. Y como decíamos, ¿no? Que es el doble o factor de proporcionalidad 2, entonces conté ahora dos cuadritos de distancia. ¿Ya? Y por lo tanto el último punto va a tener también el doble, lo que va a ser aquí, donde ahorita. Pues. Y ya tengo los 6 puntos que me hacían falta para construir la figura. Por último, yo debo trazar líneas en los puntos que construir y me he formado la letra que tenía con una ampliación de 2, es decir, el factor de proporcional es el doble. La figura es el doble de la que tenía anteriormente. Y aquí he formado la letra. Ya. Entonces, recuerde, la tarea es hacer una palabra que usted quiera, ¿no? Con el factor de proporción 2. Entonces, digamos, yo ya tengo una letra, entonces aquí voy a poner otra palabra y así voy a hacerlo. No voy a hacer ahorita porque obviamente el tiempo es muy largo. ¿Ya? Y estoy grabando, ¿no? Para que usted pueda tener en su WhatsApp. ¿Ya? Y esa sería toda la tarea, ¿no? Recuerden, ¿no? Cualquier pregunta, no dude en hacerme saber, ¿no? Pueden mandar mensajes, sí. Y cualquier inquietud igual, ¿no? Estamos a las órdenes. Muchas gracias.